Amigas y amigos de los medios de comunicación, por atender la convocatoria para encontrarnos aquí en esta ocasión, luego de una reunión de trabajo que hemos efectuado durante cerca de hora y media entre las representaciones de nuestros grupos parlamentarios encabezados por sus coordinadores respectivos, mesas directivas y la dirección del partido, y desde luego el ingeniero Cárdenas, que ha estado debidamente informado de los trabajos que estamos efectuando y que ha hecho todo lo posible por acompañarnos, estar presentes en este momento en el que el propósito, el objetivo de este encuentro nuestro primero y luego ya con ustedes como comunicadores es el fijar una posición muy clara del PRD en su conjunto y desde luego de nuestros grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados en relación con el contenido de la reforma energética que está decidiéndose en sus leyes reglamentarias en el Congreso de la Unión. Quiero dejar muy claro que desde el inicio de los trabajos y hasta este momento, y así seguirá, estoy seguro, hay plena unidad en el seno de los grupos parlamentarios y el PRD con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en relación con la posición que hemos venido manifestando, en el sentido de que, estando convencidos de una reforma energética urgente y profunda en nuestro país, esta se debe hacer modernizando sin privatizar, y que precisamente el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo durante todo este tiempo ha sido hacer propuestas, por una parte, que vayan a atacar estos problemas que tenemos en materia energética y la urgente modernización de nuestro sistema en su conjunto, y por otra parte claramente fijando nuestra posición en contra de lo que nos parece que es el contenido esencial de las iniciativas de reformas que han propuesto por parte de la Presidencia de la República y desde luego avaladas por su partido, el PRI, y el PAN junto con el Verde, pero principalmente estos dos, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, y que, si bien es cierto, se han dado situaciones que deploramos porque no se está queriendo aceptar ni se aceptó en comisiones en el Senado de la República el debate, el planteamiento de nuestros puntos de vista y desahogarlos conforme al proceso legislativo reglamentario, finalmente el problema de fondo son los contenidos profundamente regresivos, antinacionales y antipopulares de las reformas. Hemos estado discutiendo y acordando en estos minutos con las representaciones de nuestros grupos parlamentarios y la dirección del partido una estrategia política que diseñaremos o afinaremos en los próximos días en el seno de la Comisión Política y en coordinación con nuestros grupos parlamentarios, tanto para acciones emergentes como para profundizar también nuestro trabajo que hemos venido desplegando junto con el ingeniero Cárdenas para impulsar la recolección de firmas en apoyo de una consulta popular que estamos convencidos de que la gente sigue avalando como una necesidad. Según las últimas encuestas que hemos conocido, más del 70% de la gente sigue pensando que debe haber una consulta popular que se le debe preguntar, y más del 60% por lo menos se manifiesta en contra de reformas energéticas que abran el camino a la participación de la iniciativa privada, que al final de cuentas significará la privatización de nuestros recursos energéticos. Y ese es el gran temor de fondo y es lo que se quiere ocultar. Y por ello mismo nosotros decimos que más allá de los pretendidos cercos informativos que se han querido tender en relación con este tema y de la posición del PRD,
La gente está pendiente y seguiremos acercándonos a ellos, pero de cualquier manera nosotros insistiremos en un planteamiento que han hecho nuestros senadores en el sentido de que haya cápsulas informativas en cadena nacional todos los días como conclusión de los trabajos, de las deliberaciones, primero en el Senado de la República y después en próximos días en la Cámara de Diputados, para que la gente se informe a fondo en lo posible de lo que verdaderamente se discute, qué es lo que está en el fondo, y que no pretendan engañar a la población con que ahora sí habrá una reforma privatizadora que le va a servir a la sociedad. Este es lo que yo adelantaría, y daría la palabra en primer lugar al diputado Luis Cházaro para hablar sobre los ejes fundamentales de nuestra valoración en relación con estas reformas, y enseguida al senador Rabindranath Salazar para que haga un planteamiento de los puntos específicos esenciales que contienen la posición del PRD en esta materia. Gracias. Buenos días a los medios de comunicación. Presentaré los 8 peligros más inminentes de lo que se está realmente discutiendo ahora en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, mientras el Ejecutivo Federal insiste en repetir lo que son mentiras como argumentos de la propia reforma. Lo que está en los textos refleja más bien lo siguiente. El Partido de la Revolución Democrática, su dirigencia nacional y los grupos parlamentarios del Congreso afirmamos que la reforma energética del Ejecutivo Federal, en primer término, aniquila las empresas productivas del sector energético. Petróleos Mexicanos y la CFE se convertirán en testigos de piedra viendo pasar a la competencia internacional, acelerando con ello su desaparición en el mediano plazo y aumentando la dependencia energética y la extranjerización del sector y de la renta petrolera. Los dictámenes que serán discutidos en esta semana y votados reducen a las empresas del sector a su mínima expresión y facilita el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras. Además, ahora la Secretaría de Energía estará facultada para obligar a Pemex a no invertir, producir o competir en la industria petrolera nacional, es decir, a Pemex todo el peso del Estado y a las compañías extranjeras el libre mercado en condiciones favorables. En segundo término, tolera la corrupción y la impunidad antes y después de la reforma energética. Frente a casos tan escandalosos como el de Oceanografía, el Estado mexicano, el Gobierno de la República, la Procuraduría General de la República, pasivos frente a estos casos inminentes de corrupción, y ningún articulado, ningún apartado de las leyes secundarias que combatan frontalmente la corrupción o que provean de mecanismos que permitan la transparencia y la rendición de cuentas. De continuar la tendencia como se presenta, lo único que se estará haciendo es legitimar las oceanografías. En tercer término, legaliza el despojo de tierras por utilidad pública, el despojo de tierras privadas, sociales e incluso públicas en favor de las empresas extranjeras que llegarán al país a explotar el petróleo y la electricidad derivado de la reforma constitucional y ahora legal. El despojo se legaliza en los dictámenes de la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica, y se amplía aún en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética. Se modifica el concepto por el de ocupación temporal, pero el despojo es permanente. En cuarto término, se abandona la proveeduría nacional y protege al capital privado extranjero, con el objeto de brindar todas las facilidades a las compañías energéticas internacionales. Se sacrifica a la incipiente proveeduría nacional, dejándolas en el mejor de los casos a su suerte, sin un mecanismo gubernamental de apoyo, promoción o impulso para poder competir con los nuevos participantes. Consideramos que el monto mínimo de contenido nacional tiene que ir en un rango de entre 40 a 60%, dependiendo de la complejidad geológica. En Brasil, por solo poner un ejemplo, es del 60%. En sexto término, desaparece a CFE y privatiza la industria eléctrica. La reforma energética que impulsa el Ejecutivo Federal no está diseñada para fortalecer a las empresas públicas de ninguna manera. Al contrario, la creación de mercados y el mayor protagonismo del sector privado exigen que las empresas públicas cedan espacios,
se achiquen y pierdan fuerza. En este contexto, el futuro más negro no es siquiera para Pemex, sino para la CFE, paraestatal condenada ya a la segmentación, disgregación y por lo tanto a su extinción. Vulnera a los trabajadores y olvida el pasivo laboral, que será una bomba de tiempo financiera. Los trabajadores del sector energético son los más vulnerables en toda la propuesta gubernamental y en la negociación senatorial. No solo van a estar sujetos a los despidos masivos injustificados, sino que las propias leyes prohíben el reparto de utilidades, protegiendo con ello las ganancias de las compañías petroleras extranjeras, en contra de lo consagrado por el propio artículo 123 constitucional. Y como octavo, se diseña un modelo energético sin un futuro sustentable. El proyecto de reforma energética apuesta hacia un modelo energético con base en el crecimiento de la explotación de los hidrocarburos a cualquier precio, quedando las energías limpias y renovables totalmente marginadas. Estos son los 8 puntos que para el PRD son los de mayor riesgo para el Estado mexicano y por lo tanto los dejamos a su consideración. Senadora Viviana Salazar. Sí, muchas gracias. Por tanto, estamos en contra de la reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal. Primero, porque entregará la explotación del petróleo y la electricidad a manos privadas, y la nación perderá ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico. Dos, porque dejará en manos del mercado servicios esenciales como el suministro de combustibles y electricidad, lo que aumentará los precios de gas, electricidad, gasolinas y transportes, y pondrá en riesgo la seguridad energética del país. 3. Porque eliminará los subsidios al consumo de gas y de electricidad de millones de hogares, lo que reducirá el bienestar de estas familias. 4. Porque a través de contratos va a perpetuar el control de empresas transnacionales sobre el petróleo mexicano, enajenando la propiedad y la soberanía del país sobre sus recursos naturales. 5. Porque las empresas mexicanas que hoy suministran insumos, equipos y tecnología a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad serán desplazadas por empresas extranjeras, lo que desestimulará la inversión nacional y aumentará el desempleo. 6. Porque serán expropiadas tierras ejidales, indígenas o de propietarios rurales a favor de empresas privadas que llevan a cabo actividades vinculadas a hidrocarburos y electricidad, y los ocupantes de esas tierras podrán ser expulsados. 7. Porque van a desmantelar Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, organismos que han sido pilar del desarrollo del país desde hace más de 75 años. 8. Porque someterá al país a riesgos de conflictos internacionales cuando instituciones mexicanas intenten evitar ilícitos de entidades extranjeras que operen en territorio nacional. 9. Porque despedirán a miles de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y disminuirán los derechos laborales al proponer eliminar el derecho a reparto de utilidades para los trabajadores de las empresas privadas que participen en el sector energético. 10. Porque los excedentes del petróleo servirán prioritariamente para garantizar el pago a los contratos petroleros privados en lugar de formar y proteger un ahorro para el futuro de las nuevas generaciones mexicanas. 11. Porque ignora la urgente necesidad de avanzar hacia una transición energética que fomente la incorporación de fuentes renovables y el ahorro de energía, indispensables para evitar que se siga dañando el medio ambiente. 12. Porque la propuesta es irresponsable al dejar que el mercado determine suministro y precios de bienes esenciales para la sociedad con un sistema de regulación frágil, como lo muestran múltiples ejemplos de países donde se ha impuesto el mismo modelo, que lo único que produce es corrupción para el beneficio de empresas especuladoras y para funcionarios y legisladores que promueven este tipo de reformas. 13. Porque no aprovecha experiencias positivas de otros países para que el sector energético impulse la inversión, el empleo, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, los salarios y la industrialización a partir de empresas arraigadas en México e interesadas en el desarrollo nacional. Por el contrario, la reforma del presidente Enrique Peña Nieto y del PAN es improvisada, montada sobre una campaña de medios dirigida a engañar a la población y en beneficio de unos cuantos. Por esta y muchas razones más, y por ser un tema de la más alta trascendencia, es que seguiremos dando el debate en ambas cámaras y en cualquier espacio que sea posible, y seguiremos solicitando se realice la consulta popular. Muchas gracias.
Muchas gracias, pues estamos a su disposición por preguntas que quieran formular a quien ustedes consideren. Buenos días, ingeniero Cárdenas. Pues sin duda ya el día de ayer vimos cómo quedó el resultado en el Senado de la República, y mañana y el jueves, y por primera vez vamos a tener 4 días, una maratón, ¿no? Sesiones maratónicas. ¿Qué opina de cómo, de los términos en los que ya quedó la aprobación de la reforma energética? Bueno, a reserva de lo que ya acabamos de escuchar, que es la opinión de todos los que estamos aquí y la opinión del Partido de la Revolución Democrática, habría que decir primero que hay un atropello al procedimiento. Esto es, no se han respetado los mecanismos que establece el propio Poder Legislativo para abrir una verdadera discusión en torno a a los dictámenes, en este caso, de las iniciativas que serán presentadas en algún momento próximo al pleno de ambas cámaras. Pero habría que empezar por decir que hay una violación, un atropello a los procedimientos y por lo tanto pues una falla de origen que llevarán estas iniciativas. Por otro lado, pues esto no nos hace ver sino que el gobierno está empeñado en la entrega de este recurso, de este patrimonio del país, a intereses ajenos, contrarios a los del propio país, y que nosotros seguiremos dando la lucha en el terreno que sea para que las reformas constitucionales se reviertan de acuerdo con lo que la Constitución y la ley establece. Buenos días, Carlos Cordero de Agencia Cuadratín. El PRD ahorita en este momento está cerrando fila, por lo que se puede ver. ¿Qué van a hacer en ambas cámaras para evitar esta práctica de que cuando se discutan las reservas, en automático pues, se desechan y la minuta, así como llega del Senado a la Cámara de Diputados, pasa sin tocarse ni un punto ni coma? ¿Qué van a hacer al respecto el PRD si no tiene mayoría de votos? Bueno, lo que hemos observado es la negación de la naturaleza del Parlamento. Estamos muy preocupados porque el debate en las cámaras del Congreso mexicano se ha anulado. Y se ha anulado por una razón, porque las leyes en México no se están construyendo en el Parlamento mexicano. Y la otra es que cuando pasan por la formalización del proceso legislativo, la mayoría de legisladores no las conocen. Entonces se acude a una mayoría automática que niega el debate al no admitir su discusión. Así es que nosotros hemos resaltado esto y venimos de una historia que nos permite sostener nuestras posiciones aún y con esos atropellos. Una mayoría que mecánicamente resuelve y niega el debate es una mayoría que niega la naturaleza del Parlamento. Y para nosotros hemos dado muestras que en comisiones presentamos y tendremos argumentos para el Pleno. Vean en qué momento estamos, en qué fecha estamos, por una negación de aplicar el procedimiento legislativo. Véanlo en qué momento. El debate en comisiones se manchó, se atropelló, se negó, quisieron imponer una simulación y la impusieron. Lo primero que tiene que haber en el debate es ser real, serio y real. Lo demás es simulación. Pero se los decimos, para nosotros el debate sobre este tema energético no termina cuando las cámaras hayan resuelto aprobar esto que va a imponer esta mayoría mecánica y de intereses entre el PRI y el PAN. Va a continuar como un discurso uniforme, que es lo que estamos haciendo en este momento, creando una estrategia de comunicación. Va a continuar, porque parece que no pasa nada en la sociedad, parece que no vemos, pero vean las encuestas, de un 60% que hace un mes había en contra
en la sociedad de la reforma energética hoy ya subió un 80%. Vean nada más de qué se trata. A pesar del aplastamiento que sobre la opinión pública quiere ejercer la propaganda gubernamental. Les pedimos mucha solidaridad a ustedes, mucha solidaridad. A lo mejor diría yo que les pido trato igual, trato equitativo en la formación de las notas. Contribuyamos a que la opinión pública esté bien informada. De verdad, es un asunto de solidaridad entre integrantes de la misma nación. Nos dedicamos a cosas distintas, pero el interés nacional y la defensa del patrimonio de la nación es algo que a todos nos debe interesar. Nosotros cumplimos con participar en la función constitucional que tenemos encargada. Cumplamos todos para que tengamos un pueblo mejor informado. Buenos días, Marta Elba González del Sol de México. Adelante. Gracias, compañera. Solamente agrego, a ver, nosotros no vamos a permitir, estamos de entrada planteando esta misma fórmula que aplicaron en el Senado, por lo que decía mi compañero Carlos. De una vez les anunciamos a nuestros pares en la Cámara, a los otros parlamentarios que están en esta ruta, que esa fórmula no la vamos a aceptar, la fórmula penchina aplicada en el Senado, porque se tiene que respetar el procedimiento legislativo. Este hecho de anular de entrada el debate es a todas luces una estrategia que violenta todo, pero que pone con mayor claridad la intencionalidad, lo que está atrás de esta ruta que se han trazado tanto el PRI como el PAN y el propio gobierno. Ese es un punto de entrada, porque nosotros nos hemos preparado para dar el debate en las comisiones y en el pleno y donde sea necesario, y en un tema tan complejo, tan delicado. Solamente pedimos se respeten los ordenamientos, los reglamentos internos y el proceso legislativo. La materia que estamos tratando, el tema que se está tratando, es un tema difícil para el país, y yo creo que esta expresión cada vez mayor de los ciudadanos en contra de la reforma a la Constitución para abrir la puerta a la privatización de los recursos energéticos es un grave error. Y vamos a poner todo lo que tenemos disponible para que podamos contrastar con argumentos, con elementos, cuáles son, y de cara a la sociedad, cuáles son las posturas de cada quien y por qué razón desde un principio hemos dejado muy claro que no compartimos la reforma a la Constitución en materia de energía eléctrica y de petróleo por los riesgos que implica para México, para los mexicanos, entregar este recurso estratégico a manos privadas. Ya hemos dado muchos ejemplos, no lo repetiré, de las historias trágicas para el país cuando se ha hecho lo mismo con otros bienes públicos y con otros bienes de la nación. Muchas gracias, Marta Elba González del Sol de México. Buenos días. Dicen los que saben que el arte de la negociación es cedo un poco yo y cedes un poco tú. ¿No le está faltando al PRD en las cámaras, en el Congreso, capacidad de negociación para sacar adelante de la mejor manera esta reforma? Como yo pregunto, ¿se han puesto de acuerdo en la reforma política, en otras reformas, en las constitucionales salieron con alta votación? En cuanto a la asignación de recursos a los partidos, hombre, no hay una voz que difiera, y en esto no pueden ponerse de acuerdo. ¿Qué está pasando, señores, con la negociación? Primero creo que la pregunta habría que formulárselos a los del gobierno y al PRI, no a nosotros, porque ¿de qué posible negociación pudiera hablarse cuando ni siquiera quieren discutir?
Digo, tan sencillo como eso. Punto, no hay más que decir. La senadora Padierna. En este tema hay dos visiones completamente distintas. El PRD no puede estar de acuerdo en la servidumbre o expropiación automática, que ayer le cambiaron el término de ocupación temporal, nada más que las concesiones y los permisos que están dando son por más de 30 años. Entonces la ocupación temporal es un decir. No podemos estar de acuerdo con el despojo a las comunidades de sus tierras, pero el gobierno está dando el dato. Se trata de 400,000 kilómetros cuadrados de superficie más nuestros mares territoriales. No podemos estar de acuerdo en esto. No podemos estar de acuerdo en que se engañe a la población diciendo que van a bajar los precios de la luz, del gas y de la gasolina, y lo que está en las leyes es exactamente lo contrario. Las gasolinas, hay un calendario de cómo de aquí hasta el 2017 los gasolinazos mensuales no van a parar, y después se abren al libre mercado, por lo cual menos van a bajar los precios. En el caso de la electricidad, lo lanzan al mercado como si se tratara de cualquier mercancía. La electricidad es un servicio básico. Sin la electricidad no se vive, sin la electricidad no hay producción, y es un servicio que el Estado debe de garantizar a todo el aparato productivo de nuestro país y a todas las familias de México. No podemos estar de acuerdo porque se desmantelan las dos empresas más productivas y más rentables que hoy tiene el país, y que tenemos gracias a ellas una riqueza todavía que se redistribuye a través de la población. Lo diría muy rápido: el gobierno está planteando en las leyes no el incremento de la producción por la vía de mayores inversiones y la compra tecnológica, sino a través de la sobreexplotación de los yacimientos de petróleo en 4, en 5 años, sin considerar la restitución de reservas, lo cual es verdaderamente peligroso. A Pemex y a CFE las dividen en subsidiarias, las parten en 1000 pedacitos para quitarles su productividad y su competitividad. Son a través de varios mecanismos. A Pemex y a CFE les imponen un régimen fiscal confiscatorio, les quitan el 100% de sus ingresos y las dejan endeudadas, cuando el gobierno ofreció que cambiaría el régimen fiscal. Ahora no solo no lo cambia, sino lo endurece para acabarse más rápido la productividad y la rentabilidad de nuestras empresas. Lo mismo, la CFE se pulveriza. Todo lo que es generación y comercialización queda a manos privadas, y temporalmente toda la red de transmisión y distribución será pública, pero solo por unos meses. En 12 meses la CFE desaparece y todo pasa al nuevo organismo que se llama CENACE, y de entrada la primera decisión en CFE es darle el 81% de nuestro mercado, que de ahí proviene el 60% de los ingresos de la venta de CFE, a los privados. La primera decisión es regalarle a los privados el 60% de las ganancias de CFE. Y en el caso de Pemex se le anula a través de la ronda cero, porque Pemex solo pidió el 42% del total de reservas, y la Secretaría de Energía ha dicho que solamente le dará el 30% de lo que pidió. Es decir, de 9 años de petróleo, a Pemex se le reduce a 3 años de petróleo, lo cual es verdaderamente inaceptable. Los órganos reguladores se convierten en los gestores de las petroleras privadas, pero sus salarios, que se crea un régimen salarial especial para los altos mandos,
lo paga el pueblo de México, pero estos órganos reguladores se van a encargar de todo el proceso de privatización y de ser los gestores y representantes de las empresas privadas. Es literalmente un gobierno de plutócratas. Y por último diría, la agencia esta disque para la protección industrial y del medio ambiente, se les olvidó poner en la agencia el medio ambiente y la protección industrial. Y es un mero aparato, es una entelequia acordada entre Peña Nieto y el Partido Verde, costosísima, es un aparato gigantesco de solamente creación de plazas para repartirse entre el Verde, el PAN y el PRI, y no va a servir para el medio ambiente. Que, hablando del medio ambiente, por cierto, no viene ninguna iniciativa de energías renovables, solamente en la energía geotérmica, pero es simulado, porque en la energía geotérmica viene ligada a la ley de aguas y se privatiza el agua, se concesiona el agua. En el caso de la generación geotérmica es muy peligroso porque no se está garantizando su sustentabilidad. Agrego, todo el régimen laboral está en riesgo y se trata de miles y miles de personas en riesgo de perder su trabajo. El PRD no puede estar de acuerdo en nada de esto que he reseñado y mucho de lo que pueda decirse. Se trata de dos modelos efectivamente distintos, contrapuestos. No podemos compartir esa estrategia. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales el gobierno y el PAN hicieron sus acuerdos en lo oscurito. Hola, buenos días. Ana Paola Lara, de Noticias MBS. Nada más para precisar, en un inicio el presidente señaló que buscarán cápsulas informativas sobre todo este debate, bueno, que hasta el momento no ha habido, pero no sé si se haría una solicitud formal a Gobernación, cómo funcionaría esto. Y en el primer día de ayer, bueno, ¿cómo vieron, cómo observaron a los medios? Sí observaron definitivamente un sesgo total en esta información que se dio respecto a la aprobación que se hizo Fast Track y que, bueno, ni siquiera hubo cabida a la discusión. Gracias. Simplemente para contestar la primera parte de la pregunta, los senadores del PRD hicimos al inicio de la discusión en comisiones una solicitud al presidente del Senado para que él a su vez solicitara a la Secretaría de Gobernación, en particular a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que es la encargada de los encadenamientos nacionales. Ya lo habíamos hecho una vez en la reforma a la Constitución. En aquella ocasión he contestado que la petición era demasiado exagerada, que era desproporcionada en términos del espacio que duraría el debate. Por eso en esta nueva petición lo hicimos con la figura de cápsulas de 10 minutos a las 9 de la noche, es decir, a la hora en donde la mayoría de los canales de televisión nacionales tienen programación entre novelas y programas unitarios de entretenimiento, no noticiarios. En ese sentido, se envió la petición y la Secretaría de Gobernación, a través de su director jurídico de la Dirección General de Radio, contestó la misma respuesta que nos había dado el año pasado. En ese sentido, y reconocemos al senador presidente Raúl Cervantes, le solicitó una nueva explicación y una nueva petición de cadena nacional en esta figura de cápsulas de 10 minutos producidas por el canal del Congreso, que se transmitirían todos los días del debate. Hasta el momento la Secretaría de Gobernación no ha dado una respuesta y sí queremos aclarar que le quedan más o menos 24 horas para responderle, no a los senadores del PRD, al Senado de la República, que está haciendo esta petición para que el debate en el Pleno de la Reforma Energética, los días que se lleve a cabo, tengan una cobertura en cadena nacional de los diferentes puntos de vista. Gracias, senador Robledo. Ana Luisa Guerrero, de Impacto del Diario. Si bien es cierto que ustedes dicen que tienen una estrategia política y que en esa ha quedado de manifiesto el rechazo a esta reforma,
¿Qué acciones en concreto van a emprender? Ya se vio que el debate no se está dando y que no se va a dar incluso en el Pleno, o no lo permitirán de su parte. ¿Están contemplando toma de tribuna, bloqueos a las sedes de la Cámara de Senadores y de Diputados, o alguna estrategia en especial para manifestar completamente su rechazo? La Comisión Política Nacional de nuestro partido, en la sesión de la semana pasada, tomó un resolutivo. Nos encontramos en el PRD y en los grupos parlamentarios en alerta máxima ante el autoritarismo de Enrique Peña Nieto en el Parlamento, que a través del PRI intenta, con una práctica de mayoriteo, aprobar estas iniciativas, pero sobre todo porque hay una amenaza a la soberanía nacional por querer entregar estos recursos energéticos a iniciativa privada internacional. Por esta razón definimos, nuestra estrategia es el impulso a la consulta popular. Es la única forma que puede tener legitimidad lo que se resuelva en el Congreso de la Unión, que estamos seguros la respuesta del pueblo de México será un rechazo a esa reforma energética privatizadora. Por esta razón, continuarán los recorridos en el país con la dirección nacional de nuestro instituto político, con el acompañamiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Vamos a cerrar este mes de julio visitas en Chiapas, Sinaloa, Sonora, Baja California y Guanajuato. Pero también observamos necesario, y es lo que comentamos con nuestros grupos parlamentarios hace unos minutos, elaborar un plan de acción emergente. Esto significa que al interior del Congreso de la Unión no se descarta nada. Pero cualquier acción, además del debate, debe ser producto de la unidad de nuestros legisladores, mujeres y hombres. Y tampoco se descarta que afuera del Congreso de la Unión tengamos acciones específicas en los momentos de los debates. Y junto con esto, elaborar comúnmente el tema de la estrategia de comunicación para evitar un cerco mediático. Esto es lo que podemos compartir con ustedes en torno a acciones que está evaluando la Dirección Nacional. Buenos días. Alicia Pepitone de Enfoque Noticias. La pregunta es para Jesús Zambrano. Usted afirmó antes que en las encuestas se pasó de un 60 a un 80% de personas contrarias a la reforma. Mi pregunta sería, ¿quién realizó estas encuestas? ¿A cuántas personas se les preguntó? ¿Qué se les preguntó? ¿Cuál fue el método que se siguió? Si fue telefónico o presencial. ¿Y en qué momento, en qué fechas fue que se pasó del 60 al 80? Gracias. ¿Quieres tú contestar, senador Camacho? Aunque me la hayan dirigido a mí, pero en todo caso yo complementaría lo que, si fuera el caso, dijera el senador Camacho. Desde hace 20 años se han venido realizando encuestas preguntándole a la gente si estaría de acuerdo con que haya inversiones privadas en el petróleo y la electricidad. Y desde hace 20 años un 60-65% de la población en prácticamente todas las encuestas ha dicho estar en contra. Estas encuestas se han repetido y la última que yo conozco es la encuesta que hizo GEA, que es una casa encuestadora independiente, y los números se han revertido en contra de la propaganda gubernamental. De estar en un 60 y tantos % en contra, están prácticamente en 80% en contra, cosa que es notable. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en México para que con la campaña publicitaria que ha habido a favor
de la reforma energética que no tiene parangón, los resultados estén siendo exactamente contrarios a la intención gubernamental. Y lo que está pasando es que la propia campaña del gobierno resultó ser un boomerang, porque ante el temor que tenían del rechazo popular y de las manifestaciones en las calles, diseñaron una campaña en donde ofrecieron bajar los precios de la electricidad, del gas y de los alimentos. Y como eso se dijo de una manera tan contundente, recordemos los anuncios en la televisión, la gente lo estaba esperando. En tanto esto no ha ocurrido, entonces se ha provocado un efecto contrario, y como la situación económica del país no ha mejorado, sino hay una situación de deterioro, como hubo inflación en los primeros meses, como los salarios se agotaron, entonces la campaña gubernamental provocó el efecto contrario. Pero ante lo que estamos es ante una situación que ya es histórica, porque hay, digamos, en la parte cultural, estructural del país, un rechazo, porque hay una convicción de la mayoría de los ciudadanos mexicanos de que el momento estelar de la historia de México fue 1938, es un punto de orgullo, y esto finalmente está contando. Pero lo que está afectando más es la contradicción entre lo que dice la propaganda y lo que es la realidad. Una encuesta más, yo le daría copia, por supuesto, que conocimos apenas hace un par de días, es la de Mendoza Blanco, que da cuenta de eso, no hecha por nosotros, por cierto. Bien. Gracias. Muchísimas gracias, amiga y amigos, muy buenos días.